Estoy segura de que alguna vez has sentido esa voz interior que te guía en momentos clave de tu vida. Esa sensación profunda que te dice qué camino tomar, qué decisión es la correcta o cuándo debes confiar en alguien. Muchas veces somos conscientes de esa sensación de certeza profunda dentro de nosotros, pero en muchas ocasiones esa sabiduría interna que llamamos intuición puede verse dispersa por otra voz que también coexiste dentro de nosotros. Y esa voz es la voz de nuestro ego. Entonces me parece interesante que podamos aprender a distinguir entre estas dos voces interiores que sin duda residen dentro de nosotros y que, dependiendo de nuestro estado interno, pueden aflorar en un momento u otro, porque imagina qué enorme impacto puede tener en nuestras elecciones, relaciones y búsqueda interior el seguir una u otra voz. Antes de continuar, déjame decirte que en este canal hablamos sobre todo lo relacionado con espiritualidad y desarrollo interior. Te invito a suscribirte para mantenerte acompañado en tu camino de desarrollo espiritual. Y sin más espera, vamos con el kit de la cuestión. ¿Cómo reconoces cuando estás siendo guiado por la voz del ego y cuando estás en sintonía con tu verdadera intuición? En términos generales te quiero decir antes que nada que la voz del ego normalmente hace mucho ruido. Es como si fuera una cacofonía constante en tu cabeza, una radio que no puedes apagar. Y los mensajes de esta voz suelen estar llenos de dudas, críticas y miedos. Y en contraste, la intuición es más bien como una suave melodía, una brisa tranquila que apenas se escucha. Esto es importante de entender porque normalmente la intuición requiere silencio y atención plena para poder captarla. Y la verdad es que merece la pena tomarse estos momentos de silenciación y reflexión, porque es cuando consigues sintonizar con tu intuición que experimentas una sensación de calma y claridad en tu vida. Es como si las respuestas aparecieran de manera natural, sin un esfuerzo y sin tener que atravesar un conflicto interno. Normalmente cuando estamos nerviosos o alterados, inmediatamente vamos a conectar con todo el ruido incesante de la voz de nuestro ego, porque esto es lo más accesible en estos momentos. El ego adora el caos y se aprovecha de nuestras emociones turbulentas para poder tomar el control. Puede inundarnos en un abrir y cerrar de ojos con pensamientos de duda, ansiedad y autoexigencia. Sin embargo, aquí está el truco. Cuando aprendemos a reconocer este patrón y nos damos cuenta de que el ego se vuelve cada vez más ruidoso en tiempos de estrés o incertidumbre, podemos elegir dar un paso atrás y tomar un respiro profundo. Es en estos momentos cuando la intuición puede emerger de manera más clara y precisa, cuando proporcionamos un espacio para la calma y la reflexión en lugar de actuar impulsivamente llevados por esa voz incesante del ego. Y cuando conectamos con ese espacio dentro de nosotros más calmado, permitimos que esa voz de la intuición emerja y nos guíe hacia decisiones más equilibradas y alineadas con nuestra autenticidad. También es muy importante que prestemos una atención detenida al tono y a la emoción presentes en la voz interior que escuchamos, ya que estos son indicadores fundamentales para distinguir entre la voz del ego y la voz de la intuición. Normalmente el tono que emplea la voz del ego se suele manifestar como un tono crítico y ansioso y suele crear un ambiente emocional cargado de preocupación. Es como si generara un bucle de pensamientos que parece no tener salida. En cambio, la voz de la intuición se presenta en un tono notablemente distinto, caracterizado por la tranquilidad, la confianza y la compasión, incluso cuando te encuentras ante un problema. A diferencia de la voz del ego, que puede intensificar la ansiedad en momentos de dificultad, la intuición te ofrece una guía serena que te invita a abordar los desafíos con calma y con confianza. Te recuerda que dentro de ti reside una fuente de sabiduría profunda, lista para ayudarte a encontrar soluciones equilibradas y a tomar decisiones desde un lugar de autenticidad. Esta voz no se inquieta ante la incertidumbre, sino que más bien te empodera para enfrentarla con una actitud serena y constructiva. Otro indicador esencial para discernir entre la voz del ego y la voz de la intuición es el enfoque temporal que cada una adopta. La voz del ego tiende a dirigir nuestra atención hacia el pasado o hacia el futuro,
Está anclada en la obsesión por los errores o fracasos pasados, lo que nos lleva a la autocrítica y a la preocupación constante por cómo las decisiones actuales podrían influir en la percepción que los demás tienen de nosotros. La voz del ego también suele inquietarse por el futuro, se preocupa excesivamente por lo que podría salir mal y crea escenarios catastróficos en nuestra mente. Y en este sentido nos desconecta completamente del momento presente. Y esto es algo a lo que debemos prestar muchísima atención porque precisamente la voz de la intuición se distingue por su enfoque en el momento presente. Es una voz que nos llama a la atención plena, a estar completamente presentes en el aquí y en el ahora. Cuando estás escuchando a tu intuición, te vuelves más consciente de cada momento y de las oportunidades que se presentan en el presente, valga la redundancia. Podemos conectar con el aquí y el ahora sintonizándonos con una profunda sensación de paz y claridad, lo que nos permite tomar decisiones desde un lugar mucho más equilibrado y alineado con nuestra verdadera autenticidad. También debes prestar atención a cómo estas voces se relacionan con los demás. La voz del ego tiende a juzgar a los demás y también a uno mismo de manera muy crítica. Puede llevar a la negatividad y a la comparación constante. En cambio, la voz de la intuición fomenta la comprensión y la empatía. No se enfoca en juzgar, sino en comprender y en conectar con los demás desde un lugar más compasivo. El miedo también es un indicador clave. La voz del ego está impulsada básicamente por el miedo al fracaso, por el miedo a la crítica, por el miedo a la pérdida. Por otro lado, la voz de la intuición proporciona una sensación de confianza y seguridad, porque no se basa en el miedo, sino en la confianza en tus capacidades y en la dirección que resuena con tu ser interior. Y finalmente, también es importante que observes cómo estas voces se relacionan con tu propia autenticidad. La voz del ego a menudo te lleva a enmascarar tu verdadera identidad para encajar en las expectativas externas o para protegerte de la vulnerabilidad. La voz de la intuición te impulsa a ser quien realmente eres, sin temor al juicio externo. Te invita a abrazar tu autenticidad y a vivir desde un lugar de completa sinceridad. Es esencial aprender a reconocer la diferencia entre la voz del ego y la voz de la intuición, porque estas dos fuerzas internas pueden llevarnos por caminos muy diferentes en la vida. Y es que ese discernimiento entre estas voces puede marcar la diferencia entre vivir una vida impulsada por el miedo y la conformidad o vivir una vida auténtica y significativa. Y esto te lo digo sin temor a equivocarme. Ahora espero que tengas herramientas suficientes para poder diferenciar entre la voz del ego y la voz de la intuición en tu propia vida. Y es muy importante que puedas parar y analizar cuando no estés seguro o segura de cuál de estas dos voces es la que está hablando en tu interior. Próximamente voy a hacer un vídeo explicando cuál es la mejor manera a través de la cual podemos potenciar esa conexión con nuestra intuición y con nuestra verdadera esencia, porque considero que es exactamente cuando aprendemos a cultivar esta autoconciencia que nos podemos permitir tomar decisiones más sabias y sobre todo que estén alineadas con nuestra verdadera esencia. Espero que puedas poner en práctica toda la información que hemos tocado en este vídeo y que me puedas contar en los comentarios si alguna vez has podido sentir en tu propia piel la contradicción de ambas voces, la del ego y la de la intuición, y que me cuentes cómo fue y cómo te sentiste en ese momento. Te quiero dar las gracias por acompañarme un día más y como siempre, antes de despedirme, te deseo el más feliz y transformador de los viajes de vuelta a tu ser esencial. Nos vemos en el próximo vídeo.